el cosmos del universo. Una parte está en conflicto, otra parte está en una relativa estabilidad. El cosmos aquí aterrizado en la tierra de la humanidad está en conflicto, aunque entre momentos podamos estar tranquilos o estables, pero está en conflicto. Hay una dualidad real. Hombre, mujer, sí, no, mal, bien, muerte, vida. Hay una dualidad. En todas las cosas humanas hay un escape de emergencia, una escalera de emergencia, un paracaídas, un salvavidas. Hay previsiones a eventuales emergencias para escapar. Bueno, hay necesidad de un escape de emergencia de este mundo que está entrando en caos, que viene en caos, una progresión exponencial prácticamente de la naturaleza revelándose al pecado del hombre, terremotos, volcanes, inundaciones, todo eso. Estamos en ese proceso. Ahora, ¿qué ha planteado Dios sobre cómo escapar de esta cosa? Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido, dice la palabra. Él vino a traer salvación, ese escape de emergencia para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué entiendo yo por salvación? Coloquialmente, socialmente, la gente dice, sí, yo soy salvo, sí, no, yo, sí, Dios, sí, yo creo en Dios, Jesucristo. Pero realmente son decires o hay una verdadera correlación con lo que estoy diciendo con mi corazón, en la fe en que yo practico y creo. Hay una correlación. Tengo intimidad y comunicación con el Dios de la creación. O estoy adscrito exclusivamente a ritos, sacramentos, a asistir a una iglesia, a poner una velita, un santo. O sea, mi religión es superficial. Bueno, yo te vengo a plantear acá lo que dice la Biblia. La Biblia no habla de una religión verdaderamente, lo que habla es de una relación verdadera y profunda con el Creador, que es posible y es factible hoy, aquí, ahora, y que tenemos que tomarla con apremio. Vamos a escudriñar, de acuerdo a la palabra, cuáles son esos principios de la fe. Hay 7 principios elementales que debo compartir para ser salvo y tener ese plan de escape y de emergencia que Dios plantea. Este lugar del cielo, con esta escalera, es un lugar real, hermano. El cielo existe. Hay la tierra es un reflejo, una imagen de lo que sucede en el ámbito espiritual. Aquí tenemos una dualidad espiritual entre la tiniebla y la luz, entre la muerte y la vida. Hay un ente maligno de las tinieblas que está en pos de las almas para que no se salven, el enemigo de Dios, Satanás. Y Jesucristo vino a rescatar lo que se había perdido. Jesucristo pagó con su sangre para llevarnos a ese lugar por medio de la fe en Él. Escucha este mensaje para que escapes, para que tomes el escape de emergencia que Cristo ha puesto. Eso es un lugar real y mira lo que dice la Biblia. Entonces, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay un lugar, el cielo, aquí está, un lugar que no podemos imaginárnoslo. Aquí la propia palabra del Señor dice que cosa que ojo no ha visto, ni oído yo, o sea, no hay paisaje, no hay música más bonita, ni cosa que haya subido a nuestro corazón, más hermosa de las cosas que Dios tiene preparadas en los cielos, hermano. Y es gratuito, este pasaje es gratuito. En Lucas 12 dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Somos coherederos por fe en Jesucristo, somos coherederos del reino de los cielos. Seguimos adelante. Este otro lugar existe, hermano, existe. El infierno existe, el lugar de tormento, el Señor Jesucristo es la única verdad y lo acaba de explicar en esa parábola. Seguimos adelante a ver qué dice la palabra del Señor sobre ese lugar. Marcos 9:45. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida, cojo, que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es un lugar consciente, hermano. Un lugar consciente para todo aquel que no se arrepienta de sus pecados y venga a los pies de Jesucristo, van a ese lugar después de la muerte. Esto es una realidad espiritual. Apocalipsis 20 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese lago de fuego es el infierno.
Hebreos 9 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Lee otra vez, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hermano, no existe reencarnación. Usted tiene que saberlo. No existe purgatorio, hermano. Eso no es doctrina cristiana bíblica, para que usted lo sepa. Aquí lo dice claramente, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Seguimos adelante. Esos dos lugares son reales. Vamos a ver cómo escogemos ser salvos y escapar de la emergencia en que está el mundo y la inminencia de la eternidad que se acerca. Hay 7 cosas fundamentales que debe compartir el creyente para ser salvo. ¿Ok? Vamos a verlas, ¿qué dice la Biblia? La primera pregunta que tienes que hacerte en tu corazón y meditar es, ¿crees en Dios? ¿Crees que Dios existe? Porque mucha gente cree en el Big Bang, en la generación espontánea y que todo esto es espontáneo. Hay cristianos inclusive, cristianos entre comillas, que dudan de la existencia de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra. Salmo 14 dice, el necio en su corazón dice, no hay Dios. El Señor los llama necios. Hebreos 11 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le aman. O sea, Dios existe y es necesario, si tú te acercas a Dios, que creas que le hay y que Él es galardonador de los que le aman. O sea, Él nos da bendiciones conforme a nuestro comportamiento en esta vida. Esta vida es un peregrinaje, una oportunidad para conocer la salvación, hermano. No te quepa la menor duda. Todo este complejo cosmos que vivimos es sencillamente para que se manifieste el mal y el bien y nosotros, los creyentes, escojamos, los hombres escojamos la salvación, el camino del bien, y eso es a través de Jesucristo. Romanos 1 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No, el hombre no tiene excusa, hermano, de saber que Dios existe con esta maravilla de creación. ¿Ah? Una maravilla de creación. ¿Cómo es que el universo está moviéndose en su conjunto vertiginosamente hacia un lugar que se llama Apex? ¿Ah? Y sin embargo conserva una armonía. Todos los años vemos las mismas constelaciones, la luna, el sol. Esto es increíble. Lo cronometrado que está el movimiento del universo, la armonía en que está el universo en medio del caos. Increíble. ¿Ah? Un óvulo con un espermatozoide y saca un ser capaz de transmitir muerte, capaz de transmitir vida, emociones. ¡Wow! Increíble. Entonces, ¿cómo vamos a dudar que Dios existe? La misma creación muestra la magnificencia del poder de la mano del Dios Todopoderoso. Vamos a la segunda interrogante para cada uno de nosotros. La Biblia es la palabra de Dios, esa es la otra que tenemos que pensar. No, la gente dice, no, es que eso fue escrito por hombre y entonces y los hombres se equivocan y todo eso. Pero ¿qué dice la palabra? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Increíble. Esa es la palabra del Señor, está inspirada por Dios. ¿Tú sabes cuántas profecías, hermano, hay que se cumplieron en la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo? Más de 300 profecías con exactitud. Por ejemplo, las 30 monedas de plata fueron profetizadas 800 años antes de Cristo, que fue traicionado. Y así podemos hablar cualquier cantidad de profecías, aparte de las profecías sobre Israel y profecías sobre el mundo que están todas, por lo demás, cumplidas ya. Estamos viviendo la recta final de las profecías. En 1 Juan 5 dice, y el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Bueno, la secuencia de esta escalera está clarísima. Primero, crees en Dios. Segundo, la palabra es inspirada por Dios. ¿Ah? Si tú no crees que la palabra es inspirada por Dios, crees en Dios, pero no crees que la palabra es inspirada por Dios, wow, revisa tu salvación porque no estás claro. Le estamos diciendo mentiroso. El tercer punto, Jesús es Dios encarnado. Bueno, es una pregunta clave también. ¿Tú crees que en Jesucristo reposa toda la plenitud de la deidad de Dios, como lo dice la Biblia?
Dios Padre, Dios Espíritu Santo, están, Dios, Hijo y el Espíritu Santo reposan en Jesucristo. Él es el Dios de la creación. Tienes que creer esto porque si no, no tienes salvación, hermano. Seguimos adelante. Vamos a ver qué dice la palabra, Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Ese es el Dios que estamos hablando. Es el Dios verdadero que inspiró la palabra y encarnó en Jesucristo. Primera de Timoteo 3 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí tenemos al Dios de la creación manifestado en carne. Yo lo creo, ¿tú lo crees? Vamos al cuarto punto importante en tu meditación espiritual. ¿Cómo estás tú con respecto al Dios verdadero y con respecto a su plan de salvación? ¿Tú crees que eres pecador? Hay mucha gente que no se considera pecador. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Seguimos adelante. El quinto punto, el sacrificio de Jesús me perdona. Ese es el otro punto que debes de creer. Dios se hizo hombre para llevar el pecado de toda la humanidad. ¿Crees esto? ¿Crees que Él murió por ti? Yo lo creo. Tienes que convencerte de esto, hermano, para ser. Pero vamos a leer la Biblia, a ver qué dice la palabra, a ver qué dice sobre el sacrificio de Cristo. Al siguiente día, vio Juan, este es Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ah? El Cordero de Dios. El Cordero del Antiguo Testamento que sacrificaban los judíos era una proyección, una tipología, una imagen de lo que iba a ser el único y verdadero Cordero de Dios que quita el pecado. En 1 Juan 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los pecados de todo el mundo, de toda la humanidad. Propiciación, hermano, es pago, es satisfacer la ira santa, la justicia santa de Dios. Alguien tenía que satisfacerla, pero ninguno de nosotros podía pagarlo, porque era un precio muy alto. Por eso el misterio, Dios se hace hombre y derrama su sangre, ¿ok? Y se convierte en el cordero expiatorio de nuestro pecado, de toda la humanidad. Y solo por un acto de fe somos salvos. Increíble ese regalo de Dios. Esa es la gracia de Dios, un regalo inmerecido. El sexto paso, estoy arrepentido ante Dios por mis pecados. Wow. Hay mucha gente que considera que no es pecadora. Increíble, contrariamente a lo que dice la palabra del Señor. Entonces yo tengo que llegar primero a un convencimiento de que soy pecador y seguidamente un convencimiento de arrepentimiento. El arrepentimiento no es otra cosa que un cambio de dirección, hermano. Que usted diga hoy, Señor, yo reconozco que todo eso que disfruté por mi ignorancia de tu palabra y que te ofendió, yo te pido perdón. Y de aquí en adelante me comprometo a no repetirlo. Y usted va a hacer todo lo posible por no vivir de la misma forma como ha venido viviendo hasta hoy. Apartarse de pecados tan sencillos como la falta de perdón, el desamor, el odio hacia la persona, malos pensamientos, y ahí podemos ir agravando vicios, pornografía, tantas cosas que inundan nuestra alma, que nos separa del Dios de la creación. Tenemos que clamar por ese genuino arrepentimiento en nuestro corazón, de un cambio de dirección de nuestra vida, para que seamos bendecidos por el Altísimo. Hechos 3 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. O sea, hay que pasar por un arrepentimiento y convertirnos al Señor, un cambio de dirección. Lo tienes, estás haciéndolo, estás a tiempo, ¿sabes? Primera de Juan 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Jesucristo. Yo puedo sentarme acá mismo y reconocer, hacer un inventario en la mañana, al mediodía, en la noche, del día como fue, y pedir perdón al Señor. Señor, me equivoqué en esto, ayúdame, Padre, a visualizar lo que ofende tu santidad. Te pido perdón, Señor, ayúdame a cambiar de dirección, a que haya un verdadero arrepentimiento. Y entonces Él nos limpia, Él es fiel y verdadero.
Él nos limpia de nuestro pecado, estamos a cuenta con Él. Esa es la vida del cristiano, una lucha contra el pecado diaria y con el arrepentimiento llevarlo ante su trono para que Él nos perdone. Segundo de Pedro 3 dice, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento está ahí, la misericordia de Dios está esperando por nosotros, está siendo paciente. Conmigo fue paciente durante bastantes años de mi vida, que llevaba una vida licenciosa, como dice ahí, como se dice, haciendo lo que me daba la gana, ¿ah? Hasta que tuve 3 oportunidades de muerte, una peor que la otra, y llegó el momento en que acepté a Cristo y decidí en arrepentimiento cambiar de dirección en mi vida, aunque todavía me equivoco, pero todavía voy en una propensión hacia el llamado del Señor a vivir en santidad. Apocalipsis 3 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé celoso y arrepiéntete. El Señor no se cansa de llamarnos a arrepentimiento. Hoy en día el Señor está gritándole a la humanidad con esta experiencia que estamos teniendo ahorita, que estamos todos confinados en nuestra casa, meditando, porque no queda otra cosa que meditar nuestra condición. El mundo está recogiendo, hermano, ¿ah? Está cosechando el producto del pecado, la muerte, la destrucción. Un mundo totalmente corrompido, como todos sabemos. El Señor está llamando a arrepentimiento a cada ser humano ahorita, porque todavía es el tiempo de arrepentimiento de gracia. La gracia se va a acabar pronto, hermano. Sépanlo. Debemos reaccionar lo antes posible mientras respiremos, porque es el único momento para escoger a Dios. No existe oración que te saque del infierno, hermano. No existe. Es en vida que usted toma el camino de la verdad y la vida en vez del camino de la mentira y de la muerte. Y estás a tiempo, estamos a tiempo. Mateo 3 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, nosotros tenemos, después que pido perdón, reconozco que soy pecador y pido perdón por mis pecados, yo tengo que dar frutos de arrepentimiento. Perdonar al que me ha ofendido, amar a mi prójimo, ayudar al necesitado, apartarme de los vicios, apartarme de la pornografía y de las cosas que contaminan mi alma. ¿Lo vemos? Seguimos adelante. El paso 7 es creer. Creo que Jesús es mi Señor y Salvador y me da vida eterna. Ahí ese dibujito es muy claro. Ahí tenemos el infierno abajo y tenemos el paraíso, el cielo del otro lado. Y el único puente viable para no caer en ese abismo es Jesucristo. ¿Y cómo tenemos que pasarlo? Arrodillado, hermano. Arrodillado significa reconociendo nuestro pecado, reconociendo que Dios existe, reconociendo que su palabra es inspirada por Él, reconociendo que Jesucristo es Dios encarnado, reconociendo que soy pecador, arrepintiéndome de mis pecados y sabiendo que solo por que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida puedo llegar al Padre. Esos son los 7 pasos, hermano. Vamos a ver qué dice la palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor dice sencillamente, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Ese es el mensaje de Cristo sobre la salvación. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí está el mundo dual espiritual, hermano. La vida eterna, el reino de los cielos, ¿ah? Y será condenado bajo la ira de Dios. Aquí lo está diciendo, el infierno. Romanos 10 dice, ¿cómo soy salvo? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, solo con un acto verdaderamente profundo en tu corazón. Fíjate cómo dice, y creyeres en tu corazón. O sea, no es una letanía, hermano. No es una letanía que yo voy a leer sin que no tenga conexión con lo más profundo de mi ser. Si yo estoy confesando el nombre de Jesucristo y creyéndolo profundamente en mi corazón, yo soy salvo. Soy inscrito en el libro de la vida y de la verdad del Señor. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el Señor nos dice, ciertamente vengo en breve. Así termina Apocalipsis. Nosotros estamos viviendo el Apocalipsis, hermano. No sé si lo crees o no lo creas, pero estamos en los tiempos del fin. Esto puede ser, yo creo que es la última generación, según la descripción de las profecías bíblicas. No hay tiempo que perder, hermano. Entrega tu vida a Cristo, hermano. Medita en estos 7 puntos. Medita y pídele al Señor que inscriba tu nombre en el libro de la vida. Confiesa su nombre como tu Salvador
Y si tienes alguna duda, pídele al Señor con sinceridad, Señor, no creo que Dios existe, ayúdame. O no creo que tú eres Dios, Jesucristo, ayúdame. No tengo la fe en creer que la palabra es tuya, Señor. No creo que soy pecador. O sea, hazlo en humildad. El Señor resiste a los soberbios, pero tiene la mano extendida a los humildes de corazón. Ve en humildad delante del Señor y arrepiéntete para que tengas vida eterna. Dios te bendiga. I know I need you. I need to love you. I love to see you, but it's been so long. I long to feel you. I feel this need for you. I need to hear you. Is that so wrong?